Hola, ¿qué tal a toda mi gente hermosa y preciosa? Bienvenidos a un episodio más de Preguntas sin Respuesta. Bueno, primero que nada, quiero agradecer pues a todas las personas que siempre están conmigo, siempre están pendientes de mí. Si se habrán dado cuenta, hace unas semanas subí un video que me nació del alma dedicárselo a mi abuelo, un pequeño video donde le dedico un poema y todo eso. El capítulo de hoy, este episodio, está dedicado a ella, a mi abuela, que fue una abuela que le dio mucho amor y que ya no está con nosotros, pero en su memoria grabo el episodio de hoy con todo mi amor y honrándola en vida. Abuela, te amo mucho, hasta el cielo te mando un fuerte abrazo, un beso. Y pues para todas las personas que han pasado por una situación similar a la mía, por eso es este episodio. ¿Qué es lo que pasa después de que nosotros dejamos este plano, después de que nosotros seguimos creciendo en otros puntos? ¿Qué es lo que pasa? Y también qué es lo que pasa con nosotros, cómo pasar este duelo y este proceso para poder entender y comprender. Amigos, quédense conmigo. Esto es Preguntas sin Respuesta. Mi nombre es Giovanni Ochoa y nosotros comenzamos. Ay, pues escríbele lo que quieras. Papacito, te amo mucho, mi amor. Estoy enamorado de ti, corazón hermoso. Y bueno, mi gente, nosotros regresamos con ustedes en este episodio de homenaje, como ya lo habíamos platicado en el intro, y pues hablando más que nada acerca sobre este tema que yo creo que también tiene mucha controversia, acerca de pues el duelo principalmente cuando una persona muy querida y allegada a nosotros se va. Ahorita pues vamos a también hablar sobre cómo debemos pasar nosotros este duelo, en compañía de quién tenemos que estar, ahora sí que todo este proceso humano. Pero también es muy importante, yo creo que es hacer muy consciente el qué pasa con esa persona que ya no está con nosotros. Porque también es todo un proceso, así como nosotros humanamente pasamos un proceso de duelo psicoemocional. Las personas que se desprenden, aún siendo decisión de ellas o de ellos, también ellos pasan por un proceso, pues se puede decir que complicado. Por eso mismo el día de hoy está con nosotros y regresa con nosotros el maestro Juan Pablo, quien nos va a hablar sobre este tema como parapsicológico, que muchos de nosotros yo creo que nos hemos hecho esa pregunta muchas veces: ¿qué pasa después de que dejamos este planeta? Porque al final de cuentas no es morir, nunca mueres, nadie muere, simplemente estás dejando un cuerpo para seguir avanzando a algo más. Que por cierto, les recomiendo mucho que vean una película que se llama Nuestro Hogar, que es de Chico Javier. Explica como que a detalle como que todo este proceso, pero aquí por eso está con nosotros el maestro Juan Pablo. Maestro Juan Pablo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Un gusto estar aquí compartiendo. Muchísimas gracias. Y pues como lo venía comentando, ver qué es lo que pasa en este proceso de desprendimiento, qué es lo que, porque es algo que vamos a pasar todos. Es un desapego y es todo un proceso que es natural, es parte de la vida. Claro. Pero sí nos cuesta entenderlo porque no nos preparan para eso. Es un tema que mucha gente lo evita, Sí. O sea, no es tan claro. Claro. Entonces cuando sucede, pues es cuando vivimos muchas situaciones emocionales como esto del duelo, y donde tenemos que trabajar el desapego y muchísimas cosas que no estábamos como preparados para ello, ¿no? Exactamente. Entonces, tanto nosotros como igual las personas, siempre se dice que se quedan en su mismo estado de conciencia. Sí. Y ese es un lapso de tiempo, porque después su alma empieza
ahora sí que a trabajar y a entender el proceso de desencarnar, ¿no? Ujú. Pero en el proceso o en el lapso donde hay entre agonía o días previos a, se quedan en su estado de conciencia. Entonces cuando desencarnan, también duran un proceso en su mismo estado de conciencia. Entonces por eso de repente hay personas que se quedan aquí, hay personas que sí siguen su ciclo y todo este tipo de cosas. Pero también para ellos es complicado entender, sí. Cuando uno al estarlos llorando, al estar pues con este duelo, es como que también uno atora, ¿verdad? Puede contribuir a que se queden las almas aquí. Si ya tenían algún tipo de apego, se les suma esto, se arraigan más, entonces duran más tiempo en seguir su proceso. Porque yo he escuchado que cuando las personas se desprenden sin que lo decidan, como accidentes o cosas por el estilo, se someten como a como una doble dimensión, como si estuviera pegada, o sea, como entre lo físico y entre otra dimensión. Y es que, como lo que conocen, como las almas del purgatorio, ¿eso es en todos los casos o solamente en casos No en específicos? no en todos los casos. A mí me ha tocado estar armonizando casas y todo, encontrarme algunas almas que ni siquiera sabían que estaban muertas. Entonces no todas van Al umbral. al umbral. El umbral es como en ciertos casos, almas que sí están como muy confundidas, muy perdidas y se van hacia ese lado. Pero hay otras que de repente ni sintieron la muerte y ellas siguen su rutina aparentemente normal. Entonces, más que nada, este proceso de ellos es también como analizar mucho, ¿no? Analizar mucho y entenderlos porque al final de cuenta, bueno, por ejemplo, como abuelitos o gente que ya es muy, muy grande, que son de los que ya deciden, sabes que yo ya me quiero ir y todo eso, pero al final de cuentas también es un proceso que deben de... Sí, y es que en realidad todos tenemos ya una fecha, o sea, todos tenemos a lo mejor no un día totalmente determinado, pero sí tenemos hasta dónde. El alma se pone el reto de todo lo que tiene que aprender, entonces cuando ya pasa todo ese ciclo, toma la primera oportunidad que tiene para trascender. Eso es ahora sí que por default en todos tenemos ya un tiempo como determinado. Quizás, como te digo, la fecha no exacta, pero tenemos ya hasta dónde tenemos que aprender y a partir de ahí viene el proceso ya de desencarnar, ¿no? Pero prácticamente no se va la persona si no completa ciertas como misiones. Y de repente hay misiones tan complicadas de gente que dura años en agonía, ¿no? Y es parte o sea, ocupa ese proceso para poder liberar el alma de algún karma, de alguna situación, para empezar otra vida, pero ya libre de esa situación. Entonces son procesos muy personalizados para cada quien. Por eso hay gente que de repente tiene una experiencia cercana a la muerte y que vio el túnel o que vio a un familiar o que simplemente se estaba elevando, pero cada quien tiene como una versión distinta porque es muy personal. Sí. Todo lo que nosotros vivimos influye al momento de desencarnar. Entonces por eso también son procesos muy en específico y también por eso no hay como una versión tan concreta de qué pasa. Porque para cada quien es muy diferente. Sí, por el proceso que ha estado viviendo. Porque, por ejemplo, también otra de las cosas que yo investigando, pues ahorita en este proceso individual que he pasado con el fallecimiento de mi abuela, como retomando, viendo como todos estos temas, también depende mucho, según lo que había leído, que de cómo viviste, todo lo que viviste y cómo terminaste hasta físicamente, es también como que este proceso que vas llevando allá, ¿no? O sea, que si tu materia quedó demasiado, como atrofiada, o sea, muy mal, es como que allá tienes como que regenerarte, o sea, es como que todo un proceso que tú dices, no como la gente siempre tiene la idea de que, ya está descansando, ya se fue. Ay, no siempre. No, es como que muy fuerte todo esto. Sí, todo es por teorías, porque en realidad ningún alma ha regresado y ha explicado todo lo que conlleva. Entonces son puras teorías. Y también cada religión tiene su forma de manejar el desprendimiento o la forma en que desencarnan las personas, ¿no? Sí. Las que son más abiertas y te manejan más cosas son como el budismo, algunas como
los Hare Krishna y eso, ¿no? Pero la parte cristiana sí se limita mucho a una sola vida Y ahí y ahí, ¿no? todo. Entonces cada filosofía, cada religión, cada forma de pensar tiene como un proceso. Por eso digo que son más teorías que algo totalmente concreto, porque no ha regresado un alma y ha explicado a detalle todo lo que pasa. Sí. Pero la que de repente es un poco más aceptada, pues es la de la reencarnación. Sí. Porque pues es ilógico que en una sola vida te alcance para hacer todo. ¿No? Sí. Entonces es lógico y todo retorna, o sea, la primavera, el verano, el día, la noche, todo tiende a retornar. Claro. Entonces las almas también tienden a estar experimentando hasta que logran pues el aprendizaje que deben, pero a base de estar experiencia tras experiencia, ¿no? Entonces se dice que cuando uno deja este cuerpo, llegas a una etapa donde no es el juicio tal cual que se dice mucho en algunas religiones, pero sí es como esto bueno hiciste, esto malo hiciste, esto omitiste y tenías que haberlo hecho, esto lo hiciste pero no en la forma que tenía que ser, o sea que se abre todo lo que hiciste en tu vida. Y en base a eso se hace como un balance de qué tanto aprovechaste, si llegaste a la meta que te habías propuesto, ¿no? Entonces, en base a todo eso, viene la siguiente prueba. Sí. Entonces, todo esto te faltó, esto hiciste bien, entonces ahora vamos a conjugarlo para que en tu siguiente encarnación logres, y la misma alma es la que determina, ok, quiero una experiencia que me lleve a lograr esto, esto y esto. Okay, entonces se diseña todo el plan y se empieza a elegir quién van a ser los papás, quiénes van a ser los hermanos, cómo va a ser el entorno, qué armas se tienen que encontrar ya en este plano. Entonces, cuando ya estamos aquí, no es ninguna casualidad que nos encontremos con alguien o que tal persona fue nuestro papá o nuestra mamá, sino que ya todo eso estaba en un acuerdo, o sea, ya encajaba. Y era para ahora sí lograr las metas que en la otra vida no se lograron. O si se lograron, ok, las nuevas. ¿Cuáles son los retos nuevos? ¿Qué es lo nuevo que tengo que aprender? Entonces, en ese proceso donde quizás no sea el de ya está descansando. Porque el alma empieza pues, a buscar y a armar todo todo lo que, a organizar todo lo que ocupa para volver a llegar a este plano. Sí, sí, totalmente. Porque muchas de las personas, bueno, no muchas, la mayoría, al menos aquí en México, somos católicos. Aunque al final de cuentas tus creencias se aperturen con el paso del tiempo a nuevos conocimientos, pero al final de cuentas, pues traemos de cuna el catolicismo. La gran mayoría. ¿Verdad? Entonces siempre nos han enseñado precisamente eso, de que ay no, ya está descansando, y fíjese, se me hace increíble porque es todo esto que enseña el catolicismo, como yo siempre he visto que se parece muchísimo a lo que es la mitología griega. O sea, tremendo al final de cuentas, cómo es, y digo, yo no me ataquen, ¿verdad? Pero hasta la historia del Maestro Jesús se parece muchísimo a la de Hércules. Sí. Se parece muchísimo, es como de el semidios que vino a salvar el que fue mundo. concebido por un dios, por una mujer humana. Ajá. Y también aquí en México, por ejemplo, Huitzilopochtli entra en esa línea, que también Coatlicue fue embarazada por la pluma de un colibrí. Sí. Entonces, todas las culturas tienen una versión con sus propios personajes. Y ahora sí que según su entorno y según su ideología. Y todos terminan como en lo mismo. Saco este tema por el hecho de lo que hemos aprendido acerca de este mundo espiritual, que muchas religiones, especialmente la católica, lo denigra mucho y quiere... quiere hacer que lo que tú aprendes por otros lados no es cierto, que nomás lo que ellos dicen es cierto. Digo que ahorita ya se está aperturando un poquito más, ya está siendo un poquito más flexible en varios de estos asuntos, pero que realmente lo que es real o la posible realidad, pongámoslo así porque estamos en un plano humano, al final de cuentas, son un sinfín de posibilidades y alternativas, o sea, tremendas, como decía el maestro. Ahora sí que depende de cómo hayas vivido, es como que las cuentas que te van dando la vida,
de esta forma para limpiar tus karmas, porque dicen incluso que hasta como mueres también es una forma de ayudarte, ¿no? Sí, es que todo puede ir. Sí, por libre albedrío podemos también como decidir. ¿Cómo? Ajá. Ah, ok. Pero cuenta mucho lo que hiciste en tu vida para ver si sí mereces esa experiencia como tú la estás eligiendo, ¿no? Sí. Que la gran mayoría elige el sin dolor, la gran mayoría quiere una muerte así, ¿no? Muy Sin tranquila. dolor, ajá. Pero obviamente pues cuenta todo el proceso de la vida. O sea, Leonardo da Vinci decía que la muerte era como una jornada de trabajo. Si la jornada era muy pesada y muy, que avanzabas mucho y todo, el sueño iba a ser, pero espléndido, ¿no? Sí. Porque utilizaste bien todo tu día. Sí. Entonces pasa igual con la muerte. Puede haber una muerte armónica, pero porque hiciste todo lo que tenías que hacer en tu, Y te en tu tocaba. vida. Entonces te ganas como, ok, o sea, tú elegiste ese tipo de muerte, va. Sí. Aunque hay como ciertas personas que por su proceso sí tienen que tener muertes muy trágicas o muertes muy complicadas o muy dolorosas, pero porque desde antes de nacer se pusieron, Sí. que tiene que ver con que en una vida pasada fueron muy crueles y mataron gente, entonces les toca ahora a las almas que fueron asesinadas por regresarle el favor, ¿no? Karma. Entonces, Ahora sí que la ley del karma, ¿verdad? entonces, ocuparía hacer una vida que compense mucho eso para evitar el ciclo ese de muerte. Pero se puede, o sea, sí, en realidad es negociable todo. Sí. Si algo tiene este plano es que todo es negociable, excepto un 10% de las cosas, ¿no? Que hay un 10% que es como, ok, esto no hay una forma de regresarlo y es lo que tenemos que vivir, pero un 90% sí. Entonces hay gente que pues logra aprovechar toda su vida para tener una muerte conforme la ha estado pidiendo. La estaba pidiendo. Al final de cuentas, bueno, no sé si también influye en eso, porque muchas veces yo sí me lo pregunto, no sé si a lo mejor ustedes también se lo pregunten, que tú dices, ah, caramba, esta personita fue tremenda en vida, fue tremenda, pero le tocó, uff. Lo digo porque mi abuela, en paz descanse, que la amo con todo mi corazón, pues como todo, ella fue una persona criada pues, normal, como toda la gente, tuvo sus lados muy negativos. Conmigo no, como abuela y yo como nieto la recuerdo con mucho amor siempre. Pero con otras personas, incluyendo de la familia, y disculpa abuela, ya te estoy destapando, pero es como algo que te atreves a ver en todo esto, sí hubo situaciones como muy complicadas que tú dices, ok, o sea, pues al final de cuentas, tu lado positivo y tu lado negativo lo representaste con mucha fuerza aquí. Y al final, su fallecimiento fue así como lo que usted dice, sin dolor y sin nada. O sea, le tocó sufrir, yo creo que una semana máximo. Pero fue un sufrimiento que ya quisieran otros haberlo tenido. Fue muy leve, o sea, fue muy tranquilo. ¿Por qué esto que digo? Oye, digo, no es que quería verla sufrir, no me malinterpreten, pero así como es el ejemplo de mi abuela, será por a lo mejor la falta de conciencia que ya ven que dicen, ay, bendita ignorancia, y que menos sabe, menos sufre, o cosas, no sé si tenga que ver eso, o qué es lo que dices tú, oye, no manches, o sea, pues ha traído situaciones no muy bonitas y dices tú, ¿qué onda? Sí, pero puede ser que en los últimos días, pues ella entre su estado y todo, sí hubiera trabajado mucho esa parte. Sí. Entonces a lo mejor era esa parte de sufrimiento que dices, era quizás la que necesitaba para... O sea, ahora, puede ser que no se la cobren en esta, pero puede ser que en la siguiente sí vengan situaciones similares a lo que ella ocasionaría en esta, ¿no? Sí. Entonces por eso a veces la muerte pues es como, ok, ya, cerramos ciclo, pero viene todo el paquete para las siguientes encarnaciones. Sí. Entonces por eso a veces no concuerda mucho la muerte como fue su proceso de vida. Porque también me ha tocado casos de gente que ha sido súper bondadosa y muy buena persona y todo, y muertes muy crueles o muy fuertes, ¿no? Que de repente dices, pero ¿cómo alguien que tenía una vida así llegó a tener una muerte tan complicada? Pero sí son por procesos, como te digo, que vienen a veces desde vidas pasadas y que tiene que terminar así, aunque llevar una vida ejemplar, pues su muerte tiene que ser impactante,
Al igual, gente que tuvo una vida muy complicada, muertes muy armónicas, que de repente no te explicas, pero es porque quizás en otras vidas se le van dando el Bueno, trabajo. eso sí es cierto porque yo lo que supe de mi abuela, por ejemplo, que ella tuvo de niña y de joven, o sea, por toda esta parte de niñez hasta llegar a ser una persona pues ya de veintitantos años, sí tuvo una vida muy difícil, no solamente ella, o sea, creo que eran más mujeres que hombres, pero todos tuvieron una vida muy complicada. Era algo que ella muchas veces se callaba, pero mis tías abuelas, pues ellas sí no se callaban, ellas sí decían, no, pues tuve una mamá que era bien dejada, era la típica mujer abnegada que golpéame, es la cruz que me tocó cargar, y el papá, ay no, o sea, todo un macho mexicano, o sea que sí tuvieron una vida Una infancia complicada. muy fuerte, muy impactante. Entonces, en ese aspecto yo comprendo que digo, pues bueno, si no te enseñaron a dar amor, pues cuando tú tengas tu familia, pues obviamente no vas a dar Sí, amor. sí. Y ella lo que le hizo cambiar, fíjese, precisamente algo que también se me hace muy complicado, ella fueron 9 hijos, 4 de ellos fallecieron, 3 de ellos no fue tan impactante, pero una de ellas sí, porque 3 de ellos, pues fue un aborto, o sea, se le vino el niño y ya. Y una de ellas, nace todo a los 2 años, falleció de un problema en los pulmones, algo así, y fue como el primer impacto de mi abuela decir, no, o sea, ya había sufrido como que esta parte de, ay, se me fue un familiar, pero un hijo fue como que la destrozó. Sí. Pasan años y a mi abuelo en paz descanse también, o sea, tuvo un desprendimiento de este plano muy fuerte, la verdad, demasiado fuerte, y fue como que un segundo impacto. Entonces, pasan años, una de mis tías, que es otra hija de ella, fallece y duró muchos años con un sufrimiento tremendo porque tenía un problema renal. Entonces fallece y todavía no se cumple el año del fallecimiento de mi tía y mi abuela, o sea, en julio se cumplió un año de que mi tía fallece y mi abuela fallece en este mes, en mayo. Entonces se me hace increíble cómo es que tanto impacto, y es como usted dice, al final de cuentas, pues sí, pues ¿qué más quieres? Ya sufrió tanto que ¿para qué la quieres ver toda moribunda y de que sádico soy, ¿verdad? No, pero es que a veces sí te preguntas como ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero es como usted dice, más que nada como la balanza, ¿no? Sí, mira, nadie vive o nadie pasa algo que no se merece. Sí. Entonces, si tuvo un desprendimiento así, es Sí. porque ya había compensado Sí. algunas cosas, ¿no? Sí. Entonces, en realidad nada es como injusto. Sí. O todo va conforme a lo que Sí. se ha trabajado. Y a veces hay muchos detalles que nosotros ignoramos. Hay gente que tiene experiencias que nunca las da a la luz, ¿no? Y ahí es donde a veces hay cosas que no cuadran, Sí. pero hay cosas que solamente la persona sabe Sí. y el proceso pues no lo entendemos nosotros porque no nos platicaron o no se supo bien todo el trasfondo, ¿no? Sí. Entonces en realidad solamente cada persona sabe pues ahora sí cómo fue toda su vida y cómo fue todo, ¿no? Sí. Pero sí te puedes dar cuenta cómo se pueden compensar las cosas, por ejemplo en este caso. Sí. Y como te digo, otros casos de gente que muy noble y todo y tienen muertes muy fuertes o muy complicadas, pues también es una compensación por algo. A veces también ser tan buena persona, ayudas tanto que dañas con esa ayuda. Y son cosas que nosotros a veces no alcanzamos a entender. A percibir. Que andamos robando procesos por ayudar, le quitas procesos a personas. Sí, cierto. Sí, o sea, esto también tiene que ver mucho con los estados de conciencia. Sí. En realidad, pero como te digo, nadie recibe nada que no merece. Sí. Y ahí es donde después se pueden ajustar cuentas en otras vidas y es todo un proceso. Todo un proceso súper fuerte. Ajá. Y en este proceso como de desprendimiento, después de que una persona, bueno, yo he escuchado, los budistas dicen que duran 40 días, otros dicen que duran 7 días,
Otros los 9, que es el novenario. Que es el novenario, pero realmente hay un estigma de tiempo que están aquí o también es También depende de, o sea, hay gente que desde que desencarna ya sigue su proceso, no se ancla en nada, pero hay gente que sí se va quedando y hay gente que sí siente que dejó muchas cosas pendientes, con esa sensación se quedan y están presentes para ver si se van a resolver, o gente que tiene mucho apego a una casa, por ejemplo, y se queda ahí en la casa porque para ellos es su casa. Entonces, sí, el tiempo es muy variado también dependiendo cómo comprendió cada quien su proceso de desapego de aquí. Entonces, ahora sí que no hay límite de tiempo. Sí, ni tampoco, por ejemplo, hay mucha controversia sobre personas que las cenizas las tienen en su casa, que genera no sé cuántas cosas que atas a la persona. Pues no, en realidad el cuerpo ya, si lo vemos crudamente, el cuerpo ya no sirve. El cuerpo ya no tiene valor. Lamentablemente nos educan a darle más valor a una persona cuando está muerta que cuando está viva. Porque cuando está viva no tenemos los mismos detalles que cuando ya murió. Cuando ya murió era un santo, o sea, era no, y ponlo aquí y buscan cosas que con esto estaría feliz, que esto le agradaría, que flores, que todo en su funeral y todo. Pero cuando estaba viva la persona, a veces ni caso se le hacía, ¿no? Entonces, lamentablemente se tiene esa tendencia de darle más valor a algo muerto que vivo. Pero la persona ya cuando muere es totalmente desligada a su cuerpo. Entonces, no pasa nada si tú tienes las cenizas, no pasa nada si tú dejaste allí el cuerpo o si lo enterraste. O sea, eso en realidad ya no cuenta. Lo que cuenta para el alma de la persona es el proceso que sigue o el que dejó aquí abierto. Entonces, va a empezar a estar aquí. Si siente algún apego o si todavía quedaron cosas pendientes, es cuando se anclan aquí. O como lo que decíamos al inicio, gente que les llora mucho o que para todo les pide favores, de que, ay, cuídame a tal, cuídame aquí, pues quieras que no estás anclando la energía. Eso es lo que sí ancla, no tanto el tener las cenizas o tener cosas de las personas, más bien es tanto cosas que ellos dejaron pendientes como lo están manejando la familia. Claro. Yo creo que a lo mejor energéticamente el tú tener las cenizas de alguien, el que se está atorando más bien eres tú, ¿no? Exactamente. Por quererte apegar, o sea, es que aquí está. Eso puede hacer el proceso más complicado, el estar viendo ahí las cenizas. Para otras personas puede ser más aliviado el tener las cenizas ahí. O sea, es que también cuenta mucho Depende de todo. Sí, es que todo es muy individual. Sí, total. Ay, no, qué fuerte, qué fuerte. Ahora sí que miren, chicos, nada más, bueno, todos los que hayan pasado por un proceso similar al mío, y se va a escuchar bien feo, ¿verdad? Y por los que lo vayan a pasar, digo, al final de cuentas es un ciclo, todos vamos para donde mismo. Es nada más estar como conscientes de que ahora sí que en resumen a lo que yo le entiendo a usted, maestro, es como, el resumen de todo esto es, sea como sea que tenga que partir esta persona así como tú aquí estás trabajando, le va a seguir tocando trabajando, pero en otro lugar. O sea, no crees que ya se va y el descanso eterno, no, es seguir. Solamente las almas que ya lograron como sus metas son las que sí ya ahora sí van a la iluminación y todo, ¿no? Pero todas las demás almas que están en proceso de evolución y aprendizaje es trabajar. La diferencia es que cuando estamos desencarnados sí tenemos toda nuestra memoria colectiva. Haz de cuenta, pues tenemos la misma alma en todas las encarnaciones. Entonces tiene todo ese conocimiento. Entonces el alma sí sabe bien por qué está pasando todo lo que en esta vida está pasando. O sea, ella sí está bien consciente de todo. Entonces la única diferencia es que cuando desencarnas te llega parece que todos los datos, ¿no? Y entiendes todo el proceso. Ah, caray, eso no lo sabía. Sí. O sea que cuando nosotros nacemos nos borran nuestra memoria y todo. Y la mayoría de filosofías coinciden en que el primer respiro del bebé entra el alma y ahí es cuando se borra toda la tendencia. Pero un niño de 0 a 7 años refleja mucho lo que fue en vidas pasadas, desde gustos, tendencias, palabras, comportamientos. Puedes ver más o menos que todavía está ligado a su vida pasada. Después de los 7 años, cuando ya empieza a formar su conciencia propia y ya no depende tanto de la educación desde papás y todo, es cuando ya empieza a tomar como diferente el rumbo ya en esta vida.
Pero de los 7 a los 0 sí reflejan muchas cosas de vidas pasadas. Hasta cuando juegan y que yo soy el vaquero y que yo soy el bombero, reflejan mucho sus estados de vidas pasadas. Pero ya después de eso se borra totalmente y empiezas con la nueva. Tiene dos cosas. La ventaja es de que nos borren como somos seres de costumbre. Entonces, no tener un recuerdo de qué pasó en una vida pasada te da la apertura a mejorar y avanzar muchísimo. Claro. Pero la desventaja es de que pues, no tienes un manual. Entonces vienes a lo que vas aprendiendo desde cero prácticamente. Sí. Entonces puede ser que también te atores en lugar de avanzar. Entonces, por ejemplo, cuando tú te desprendes, por ejemplo, ya me tocó mi hora, ya llegó, pum, me desprendo. En el momento que me desprendo, lo que es mi vida, o sea, física, mi vida terrenal, fue así como que aquí se quedó, pero me desprendo y pum, se abre todo. Ay, qué shock. Esa es otra de las teorías. Qué shock. Es otra de las teorías. Obviamente tienes que hacer un proceso. Claro. Si encarnas, todavía estás en este plano. Entonces se dice que vienen a veces, que son ángeles que se disfrazan de un pariente o algo para ayudarte en tu proceso de eso. Ajá. Entonces hay, por ejemplo, en la parte católica se dice que son 9 días, por eso es el novenario, ¿no? Que no es un 9 días, recoge sus pasos, que es como darle una vuelta a toda su vida en este plano y todo, y ya de ahí, ya Vámonos. así es. Y en otras filosofías son más días, en otras son menos. Entonces en ese proceso todavía no se abre tanto el archivo, en ese proceso entiendes cómo fue el proceso, por qué se tuvo que terminar así, te das a entender que tu familia ya tiene que vivir su proceso, pero ya sin ti y todo. Cuando ya dices tú, ok, ya estoy listo, es cuando ahora sí te abren todo el archivo y es cuando ya obtienes todo lo que has vivido en todas tus vidas y todo, y es cuando ya te hacen esa comparación de en esta vida hiciste esto, avanzaste aquí, pero aquí retrocediste. Entonces ya se reacomodo. Y es donde ahora sí, en base a lo que has vivido en tus otras vidas y en esta, pues qué es lo que sigue. Y ahí es cuando ya la persona totalmente sube como el escalón, ¿no? Pero ya se le abrió todo el conocimiento que ha acumulado a lo largo de sus encarnaciones. Y es cuando el alma ya entiende el proceso. Y en todo este proceso, después del juicio, prácticamente, ¿qué es lo que sigue para nosotros? ¿Es seguir trabajando o hacia dónde nos dirigimos? Porque me imagino que no es nomás, te leen las cartas y órale, vete de regreso. Sí, no, o sea, como te digo, tienes que conjugar todo lo que ocupas para volver a encarnar. Y es ponerte de acuerdo qué alma va a ser el papá, qué alma va a ser la mamá, todo. O sea, todas las personas que tenemos aquí, toda nuestra familia, todos son procesos de otras vidas. Es hacerte un inventario nuevamente. Así es. Y las personas más cercanas es con las que más conflicto tenías. Entonces se ponen más cerca para ver si así se solucionan las situaciones. Sí. O sea, como papás, hermanos, primos, tíos. Es como que las personas que fueron mis enemigos en otras vidas, por así Puede decirlo. ser o que hubo conflictos y que te lo ponen más cercanos para que así se puedan solucionar las cosas. Ay, qué fuerte. Y por eso de repente tienes afinidad con unos familiares y con otros no. Sí, por los procesos que... Y por lo regular con los que casi nunca, digo, son contados, pero con los que casi siempre estás agarrado de la greña son con los hermanos. Hay muchos casos, así es. Sí, o casos que papá e hijo nomás no congenian o no tienen, por más que tratan de convivir y todo, hay algo que no, pues a veces son procesos que el alma ahí medio recuerda y está en la defensiva, ¿no? Y hasta que no sales, siguen. Así es. Entonces, en realidad el desapego es para los que seguimos vivos, porque el alma una vez que ya entiende que es su ciclo, ya sí queda la esencia, aunque ella siga su proceso de evolución, queda la esencia y esa esencia pues queda en nosotros. Entonces, aunque ya sea otra persona o ya encarnó en otro ser o algo así, pues sigue quedando esa esencia en los hijos, ¿no? Y es como esa parte de vínculo de todavía estoy aquí, todavía estoy... Por eso de repente a veces todavía se sienten presencias, o te acuerdas y olores, a veces te llegan olores que te recuerdan, aunque ya pasen años, ¿no? Hay sensaciones que te siguen recordando porque la esencia de la persona sigue ahí, de esa personalidad, y parte de la energía de esa persona sigue
se reparten los hijos. Haz de cuenta, alguien desencarna y talentos, cosas se distribuyen entre los hijos. Entonces los hijos después empiezan a tener gustos o talentos similares a los que eran los papás. Incluso hasta como modos, ¿no? Ajá, porque esa esencia se reparte. ¿Y esa esencia tiene un límite o se sigue repartiendo generación tras Pues generación? por algo seguimos vinculados, ¿no? Lo que se conoce como la solidaridad, que te enganchas con un antepasado aunque no lo conociste y reflejas un gusto que es de él, o reflejas una maldición o una enfermedad, porque esa esencia sigue estando en el linaje. Es como si fuera un tipo de ADN, pero energético, algo así. Entonces por eso se cree que el de por ejemplo, con tu abuela, pues ya está en ti. Porque sí, en realidad sí, dejó una parte de la esencia en ti. Sí. Y es como esa herencia de, ok, fui parte de este linaje, pero ahora yo tengo que seguir. Sí. Entonces van dejando... Entonces, por ejemplo, en este mundo chamánico, ya ve que en el mundo chamánico se honra mucho al abuelo y a la abuela. Se honra mucho. Yo, por ejemplo, en este proceso de honrar a mi abuela, de honrar también a mi abuelo y todo esto, ¿lo puedo seguir tomando aunque ellos sigan su proceso? ¿O cómo es de que sí lo puedo tomar o cómo es de que no lo puedo tomar? Sí, o sea, como te digo, cuando dejan la esencia ya es algo que tenemos derecho a poder como desarrollar. Ah, ya. Okay. Pero ya no estás vinculando a la persona, sino que tú, así como le bueno, acepto la herencia positiva, siempre aclarando, positiva, sí, de mi abuelo, de mis papás, o dependiendo, ¿no? Sí. Y empiezas a reflejar cosas positivas que eran de ellos. Ah, es nada más como decretarnos, acepto la herencia positiva que mi abuelo dejó en mi. Sí, porque la esencia se queda, pero incluye todo el paquete de vida que tuvieron, o sea, te queda la esencia, pero con todo lo que vivió. Entonces, cosas buenas, cosas malas, y ya uno decide, pues ok, acepto la herencia, acepto esta parte de por ejemplo, de tu abuela, en mi caso como de, pues yo ya prácticamente abuelos y mamá y papá ya, entonces todo eso lo aceptas, ¿no? Sí. Y lo empiezas como a reflejar, pero siempre enfocándote hacia lo positivo. A lo positivo, que te ayuda a crecer al final de cuentas, Así ¿verdad? es. Ahí es cuando dicen que nunca se van, siempre están contigo, porque en realidad ya se integraron a ti. Hablamos de la esencia, entonces. Ajá. Más que el alma, pues la esencia energética, ¿no? De esa vida que tuvo, que es la que va dejando. Ay, qué interesante. ¿Ya ven, chicos? Ay, no, qué padre. Que obviamente no es lo mismo porque pues somos seres que estamos en la materia. Claro. No es lo mismo la esencia y todo a tener una plática, al tocarle la mano. Ese es el proceso más difícil de entender. Sí. Que físicamente ya no. Pero ya si te vas en el punto energético, pues ahora ya es parte de mí. Entonces a lo mejor ya no voy a poder tocar la mano, pero a lo mejor en el sueño puedo pedir que en el sueño se me presente y le puedo platicar ahí algo. En una meditación, ahí es donde tú puedes como tener, no perder ese contacto. Y no estás amarrando al alma. Simplemente es como, ya tengo esa parte de la esencia, entonces es como, quiero platicar, quiero sentir de nuevo un abrazo, un algo de ellos, ¿no? Para cubrir mi necesidad de entonces momento. Esa esencia pues se expande y se manifiesta. Pero no está como complicado también de no engancharnos. Es decir, ay, cada rato quiero sentir. Ese es el punto, o sea, entender lo que es solamente, o sea, ya es parte de ti. Entonces, también es tomar conciencia de que tú tienes que tener tu experiencia y tú tienes que tener tu vida, tus cosas, ¿no? Sí, exactamente. Es como lo que le comentaba hace rato, ¿verdad? Que decía mi terapeuta, es honrar la vida con la vida. Exactamente, o sea, la mejor forma de honrar a alguien que ya partió es teniendo una buena vida, siendo felices, lograr nuestras metas. Esa es la mejor que estar ahí tristes, deprimidos. Y como usted dice, lo honras porque como su esencia queda en ti, entonces no necesitas, pues sí, como dice usted, o sea, todo lo queremos hacer tan físicamente que quieres honrar con altares, llevando flores, siendo que la forma y la ofrenda más hermosa que le puedes hacer a la persona, lo que yo le entiendo a ustedes, tú teniendo una mejor vida. Así es. Es la mejor forma que puedes honrar a tus ancestros. Y recordarlos, porque aquí hay una confusión muy grande con el Día de Muertos, ¿no? En realidad eran 40 días los que era el proceso. 20 días para los niños y 20 días para los adultos. Y más o menos eran entre julio, agosto, el periodo, ¿no?
Llega a noviembre, porque noviembre era un altar de cosecha. Era entender que venía el invierno y era ver qué tanto tengo, entonces hacían un altar para agradecer que habían tenido un año bueno. Y de ahí partían a lo que era el censo y ver cuánto era lo que tenía, cuánto ganaba y todo. Y si a una comunidad le faltaba, entre todas cooperaban para que todas estuvieran bien y libraran el invierno. Sí. Entonces empezaban con ese altar, que se confunde ahora con el altar de muertos. Entonces el altar de cosecha también lleva cráneos y lleva cosas, y lleva el cempasúchil, que es color como naranja, ¿no? Porque se dice que a esa etapa, si las personas murieron unos meses atrás, la piel se hace de ese color. Entonces ellos buscaron una flor que simulara eso. Pero también tiene que ver con abundancia. El color naranja es aspecto de abundancia, ¿no? Entonces el altar que ahora conocemos como de muertos en realidad es de cosecha, es como el de todo esto coseché de frutos y todo, pero también de los seres que estuvieron en mi vida. Todo esto aprendí a trabajar gracias a mi abuelo, a mi papá, entonces ponían cosas que lo recordaban, haciendo aludir a eso de la esencia, ¿no? Que ahora esa esencia ya es mía, y es como una herencia, es una cosecha que yo ya obtuve. Entonces lo ponemos aquí para acordarnos y a nuestros hijos decirles, mira, tuviste un abuelo que hacía esto, el papá de él hacía esto, otro. Entonces también esa es una forma de honrarlos, de no olvidarlos. Y el estar, porque es herencia, en realidad es una herencia que ahí tenemos. Entonces es como, por ejemplo, el seguir comiendo las comidas que ellos hacían es una forma de recordarlos. Es una forma y también como de dar gracias de que aprendí cosas de ti y esto, y vas pasándolo a las otras generaciones. ¡Ay, qué hermoso! Es como ver esta parte del desprendimiento, y yo creo que ayudas más así a la otra persona, ¿no? La ayudas más en vez de atorarla. Y también las demás generaciones van entendiendo el porqué, o sea, van entendiendo su linaje y van entendiendo muchas cosas. Porque no vas olvidando a tus ancestros, ¿no? En cierto punto es gracias a ellos estamos aquí, o sabemos esto, bla, bla, bla. Y los vas como dándole a conocer todo el proceso que se ha estado trabajando, ¿no? Y todavía lo que tú vas o sea, ya está esto, y todavía lo que tú puedes aportar. Y así se va. ¿Sabe cómo se me figura? Se me figura como la película de Tierra de Osos. Ay, qué hermoso, esa película me encanta precisamente porque hablan sobre toda esta parte de los ancestros y todo lo que van dejando, y las siguientes generaciones van siguiendo aportando. Ay, qué bonito. Y es mejor tenerlo consciente, sí. Porque así tú vas eligiendo lo positivo, y no inconsciente que te enganchas con algo de un antepasado y que no sabes ni por qué tú lo estás reflejando. No, y aparte de todo, que llegan a caer hasta las tendencias, como lo que decía hace rato, que al rato hasta en vez de verlos como nuestros ancestros que nos dejaron y nos aportaron, los convertimos en nuestros dioses personales. También. Y yo creo que sí los enganchas también más, ¿no? O sea, en vez de ayudarlos a partir, están ahí como bien atorados, bien enjaulados. En ese caso sí pueden llegar a caer como en este lado del umbral o quedarse atorados en una dimensión. O quedarse aquí anclados, porque la persona los está aquí amarrando, pidiéndole cosas o esto. Y sufren más, ¿no? Porque como ya no les pertenece y pues detienen su proceso. Qué feo. Entonces por eso es mejor la otra, o sea, recordarlos, pero no con un aspecto de quiero que estés aquí. De sufrimiento. Ajá. Y esa es la forma de honrar mejor a alguien que ya partió, el tener nosotros una vida que la aprovechemos. Sí. Y aprovecharlo desde la esencia de lo que te dejó la persona. Así es. Y aprender de los errores de ellos también, ¿no? De decir, ok, yo eso no lo voy a cometer. O sea, todo eso es una forma de honrarlos. Solamente tomando lo positivo. Es que, por ejemplo, si mi abuela era, porque yo las virtudes que le puedo reconocer era excelente cocinera, excelente costurera, hacía ropa que yo decía, no, o sea, no, Liverpool te queda chiquito. La verdad, hacía ropa hermosa esa señora. Y bueno, la mayoría de las abuelas, toda esta parte de la manualidad, eran expertas. Y yo creo que el seguir con eso es maravilloso. Y es como una forma de seguirlos honrando. Se me hace muy curioso porque después de este proceso, como a mi abuela le gustaba, cuando era más joven le gustaba mucho coser, hacer ropa, ella le hacía la ropa, o sea, ella era muy raro que fuera a comprarle ropa a sus hijos y se comprara a ella a todos. Ella era de que yo me iba y compraba tela y a todos los vestía a mi gusto y con ropa que dices, pues sé que es de calidad porque yo la hago. Y cuando nacimos los primeros nietos,
fue lo mismo. Lo mismo. Nos fue haciendo la ropa y hasta que después fue siendo más grande, empezó a tener problemas de la vista, pues ahí ya no. Pero curiosamente, o sea, mi mamá y otra de mis tías tienen una habilidad, o sea, buenísima para la costura. Mi mamá teje hermoso y lo hace con una facilidad y ella no aprende en ningún lado. Y una de mis tías, tía Claudia, si me estás viendo, no, es una cosa que yo creo que si ella hubiera estudiado diseño de modas, mis respetos, cosen una cosa hermosa. De ella en más yo no he visto que alguien más obtenga ese talento. Yo no lo he visto porque no, sí lo traté de hacer, pero la neta no me gustó, se me hace muy tedioso, me quedaba chueco. Una vez traté de hacer una camisa y me quedó una manga más chiquita que la otra, así que dije, yo creo que esta esencia no es la mía, esto no lo tengo. También tiene mucho que ver por la parte de la dualidad, o eso es independiente. Sí, y también pues gustos y cosas, o sea, todo eso puede influir, ¿no? Pero es algo que ahí tienes y que en algún momento si quieres lo puedes como desarrollar o volver a... O a lo mejor tú te enfocas más en otro talento que ya tenía y así va cada quien tomando parte de conforme a su personalidad y a lo que necesita en la vida. Te puedes ir acoplando y obteniendo lo que necesitas de la esencia de cada... Y fíjese, algo que quedó de su esencia de ella en mí, mi abuela en vida era una persona muy pulcra. Uy, no, era una persona que... Yo creo que, o sea, ella era como casi ni toques el piso, vuela. Y eso también lo tomé yo. Pero no sé si fue por a lo mejor por su esencia o como yo gran parte de mi niñez me crié con ella, no sé si es porque lo aprendí o ya es parte de... Pero yo, digo, no soy tan exagerado como ella sí siguió siendo un poquito más exageradamente así como que, uy, no, era de las que... Esa señora, yo nunca en mi vida he conocido una persona más limpia que ella, te lo confieso. Era una persona que apenas le veía una manchita a la cortina, quitaba todo y la lavaba y la relavaba, o sea, quería todo impecable. Yo también soy así, y de hecho yo y otra prima mía somos así como que muy quisquillosos en la limpieza. Lo único que sí tengo es que o a mí me gusta hacer o no hago. O sea, me gusta que todo se mantenga limpio, pero ya sí veo que con quien estoy no pone de su parte, pues ya es como que ya me vale, ya, yo no voy a estar batallando contigo, llega. Pero es algo que sí que, y mi mamá me lo dice, ay no, o sea, agarraste lo mismo que mi mamá, ay no, y todos mis tíos, o sea, mis tíos y mis tías, tienen eso, que eso lo aborrecen. O sea, las personas demasiado pulcras son como que, ay, no, ya, o sea, se ve bien. ¿Para qué eres tan exagerado? Yo sí, es muy exagerado. Creo que digo, cada quien va tomando como... Lo que parte de... Y la ventaja es de que puedes elegirlo. Eso es importante. Ay, no, a mí sí me gusta. Pues sí. La verdad, a mí sí me gusta hacer así. Sí, y eso, pues, ahora sí que, si a ti te hace bien, eso es lo que se quiere. No, pues qué hermoso. Ay, maestro, pues mire, yo le doy muchísimas gracias, la verdad, por estar nuevamente aquí con nosotros, estarnos platicando y ampliando el conocimiento más que nada en este tema. Nos llevamos muchos aprendizajes otra vez el día de hoy, porque es también saber entender desde esa otra perspectiva. O sea, nosotros aquí nos quedamos, aquí pasamos un duelo, pero ellos también están pasando todo un proceso. A lo mejor no es un duelo igual al de nosotros, sino es un proceso de reajustar y reinventar todo lo que está pasando. Y pues imagínate, es como si tú pierdes la memoria y un día de la noche a la mañana te regresa la memoria y es de, ¿qué onda? Imagínate el proceso imagínatelo nada más, en qué, cómo puedes estar, así están ellos. Así que yo creo que aquí el mensaje claro que nos deja el maestro es, déjalos avanzar. Tú vive tu duelo, pero un duelo individual con introspección. Y vivirlo, porque omitirlo después genera más problemas. O sea, es vivirlo y entenderlo y el tiempo que dure. O sea, no hay un tiempo definido, cada quien puede ser otra cosa, entender que cuando alguien ya se desprende de su graduación, prácticamente ya aprendió lo que tenía que aprender aquí y pues va, o sea, se graduó. Por eso en muchas culturas era como fiesta, era como alegría. Y entre más jóvenes morían, era un alma más avanzada porque ocupaba poquito tiempo para graduarse, digámoslo así, ¿no? Ay, qué padre. Entonces prácticamente lo ven como es una transformación y es un logro. Y eso lo hacía más fácil de entender el proceso. Es que es verlo, todo yo sé que a nivel humano es muy difícil comprenderlo,
pero el mensaje claro que yo creo que nos deja el maestro es verlo desde el lado de la conciencia. Verlo del lado de la conciencia y saber que todo esto que está pasando son logros, no son pérdidas, son logros. Y ver el proceso desde el amor, no verlo desde el sufrimiento. Y que es algo natural, o sea, todos vamos a pasar ese proceso, o sea, nos va a tocar vivir que alguien se vaya y va a tocar que nosotros también nos desprendamos, ¿no? Porque es algo natural, o sea, es parte del ciclo. Hay otra película de Disney. Hoy no, El Rey León. Amigos, El Rey León. Bueno, en fin. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Y pues espero que lo volvamos a tener aquí nuevamente con temas un poquito pues, más alegres. Lo digo más alegres porque para mí es algo que todavía voy procesando. Pero pues lo importante es siempre tener a alguien de la mano. Y no importa si es una, dos, tres, las personas que sean necesarias para que tú y tu conciencia puedan entender lo que estás pasando aquí y ahorita. Chicos, muchas gracias.